En este video vamos a continuar hablando sobre concentraciones. En el anterior ya hablamos de porcentaje masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen. Hoy vamos a hablar de dos concentraciones, de la molaridad y de las partes por millón. Las anteriores son como más comerciales, vienen mucho en la información nutricional de alimentos, por ejemplo. Y en el caso de la molaridad, también es una concentración, solo que es una concentración que es utilizada más a nivel científico, a nivel de laboratorio. La molaridad en la fórmula se representa con una M mayúscula y esta sería la concentración. Ese ya saben que es el soluto, solo que el soluto no puede ser cualquier unidad, tiene que estar en unidad de mol. Si no es así, hay que pasar a hacer una conversión y pasar a esa unidad. Y la disolución tiene que estar en unidad de litros. Como no es un porcentaje, no se multiplica por 100. Luego la siguiente concentración, partes por millón, se usa tanto en la parte científica, en la parte ambiental y para dar también algunos datos tal vez cotidianos o incluso para dar información de los componentes de un fertilizante, por ejemplo, o incluso en alimentos. Lo que tiene de principal característica las partes por millón es que se utiliza para expresar concentraciones muy reducidas. Qué sé yo, la concentración de calcio que puede tener el agua, por ejemplo. Entonces se usan para dar concentraciones muy pequeñas. Y las partes por millón, la fórmula general para calcularla es dividir el soluto entre la disolución con la misma unidad. Por ejemplo, si aquí usa gramos, acá también va a usar gramos. Y como es parte por millón, se multiplica por 1.000.000. Sin embargo, esta fórmula no es tan utilizada, no es tan funcional. Esa fórmula se ha tenido que transformar a otras dos fórmulas, que son las siguientes. Como es para hacer mediciones, para saber de la concentración de un soluto, que está en muy escasa cantidad en la disolución, entonces se puede dividir el soluto en cantidades de miligramos, en unidad de miligramos, porque es una cantidad muy pequeña, entre los kilogramos de toda la disolución, o si la disolución es líquida y la densidad es muy cercana a 1, en lugar de kilogramos se puede utilizar litros. Voy a explicar 3 problemas. Este problema dice, pregunta, ¿cuál es la molaridad de 0,5 litros de una disolución preparada con 130 gramos de hidróxido de aluminio? Como todos los problemas de concentración, hay que extraer los datos. Entonces, me da que la disolución es 0,5 litros, entonces lo vamos a apuntar, 0,5 litros de disolución, y que se utilizó 130 gramos de hidróxido de aluminio, ese es el soluto. Cuando en un problema solo se menciona una sustancia es porque se asume que la otra es agua. Entonces, el hidróxido de aluminio, como es la única sustancia que se menciona ahí, asumimos que la otra es agua. Quiere decir que el hidróxido de aluminio sería el soluto. Y la fórmula del hidróxido de aluminio es esta. Ok. Cuando ya voy a aplicar la fórmula de la molaridad, me tengo que acordar que tiene unidades específicas. En el caso de la disolución estamos bien, de lo contrario habría que hacer una conversión para pasarla a litros, que es lo que me pide la fórmula. Sin embargo, en el caso del soluto, vea que está en unidad de gramos y lo necesito en unidad de mol. Por lo tanto, tengo que realizar conversión. Entonces voy a realizarla acá abajo.
Vamos a pasar 130 gramos a moles. Y para eso se utiliza la molaridad. Y el factor de conversión de la molaridad es el siguiente. Vamos a decir que en un mol van a caber lo que me diga la tabla periódica. Entonces debo sumar un aluminio más 3 oxígenos más 3 hidrógenos, según ese numerito que me da la tabla periódica. Y me da como resultado, como el aluminio tiene masa 27, ...78 gramos. Esta es la masa molar. La masa molar es la que se usa como factor de conversión acá en el paréntesis. Esta se llama molaridad. Masa molar y molaridad no es lo mismo. Molaridad es la concentración y la masa molar es la cantidad de gramos que hay en un mol. Entonces, vamos a realizar la conversión. Gramos está arriba, quiere decir que 78 gramos queda aquí abajo y un mol aquí. Cancelo gramos con gramos y la conversión me da como resultado 1,67 mol. Quiere decir 130 gramos de hidróxido de aluminio es lo mismo que 1,67 mol de hidróxido de aluminio. Una vez que ya está el soluto en la unidad que necesito, voy a sustituir. Entonces tenemos que la molaridad es igual a 1,67 mol dividido entre los litros de la disolución, que es 0,5. Y da como resultado 3,34. ¿En qué unidad? Mol y litro no se puede cancelar. Usted puede poner 3,34 mol por cada litro. O la otra unidad alternativa, que es lo mismo, es poner 3,34 m. Y se lee 3,34 molar, porque así se llama la concentración. El siguiente problema dice cuántos gramos de hipoclorito de calcio se necesita para hacer 2 litros de una disolución 10 molar. Entonces voy a extraer los datos. Necesitamos soluto, disolvente posiblemente no, pero lo voy a poner, disolución y la concentración. Entonces, me preguntan por los gramos de hipoclorito de calcio. Es la única sustancia que me mencionan. Quiere decir que la otra es agua. Por lo tanto, me están preguntando por el soluto. Y me dice que la disolución es 2 litros. Y la concentración es 10 molar. Que es lo mismo, 10 moles por cada litro. Entonces, por el nombre y la unidad de la concentración, me doy cuenta que la fórmula que necesito es esta. El soluto en mol y disolución en litros. Así es como se trabajan las unidades en esa fórmula. Entonces, voy a sustituir. Acá la concentración es 10. El soluto no lo tengo porque es lo que yo quiero averiguar, por eso no lo sustituyo. Y la disolución vale 2. Simplemente despejo, 2 por 10 da 20. Y muy importante poner la unidad. En esta fórmula, el soluto siempre entra y sale con unidad de mol. Sin embargo, aunque ya tengo el dato del soluto, no es la unidad que me pide el problema.
porque resulta que la unidad que me solicita el problema tiene que ser en gramos. Entonces tengo que pasar estos 20 mol a gramos. Y para hacerlo necesito saber la fórmula del hipoclorito de calcio, que es esta. Así. Entonces vamos a pasar estos 20 mol de hipoclorito de calcio a gramos, que es lo que realmente el problema me está solicitando. Hago la conversión. Y bueno, pongo el dato que quiero transformar. Y averiguo la masa molar utilizando la tabla periódica. Entonces me voy a la tabla periódica y debo sumar la masa de un calcio, que es 40, la masa de dos cloros, que por cada uno es 35, y la masa de dos oxígenos según la fórmula química, que es 16. Y me da un total de 142. Entonces, según esta fórmula y la tabla periódica, la masa molar es 142 gramos. Lo voy a acomodar acá, vean que moles está arriba, por lo tanto se ponen abajo, en el paréntesis, y 142 aquí. Mol se cancela con mol. Y el resultado es 2840 gramos, o en notación científica sería 2,84 por 10 a la 3 gramos. El siguiente problema trata sobre partes por millón. Dice que si 250 mililitros de agua contienen 3,5 miligramos de flúor, calcule cuántas partes por millón de flúor están presentes en el agua. Entonces, como siempre, vamos a extraer los datos. Hay dos sustancias, agua y flúor. Una de esas dos es el soluto. En este caso es el flúor. Entonces, esto sería el soluto. 3,5 miligramos de flúor. Luego me dice también que hay 250 mililitros de agua. Entonces, en este caso, el agua sería el disolvente. Y me dice que calcule las partes por millón del flúor presentes en el agua. O sea que lo que necesito calcular es la concentración. Sin embargo, vea que aquí me falta un dato obligatorio. Recuerde que son obligatorios el soluto, disolución y concentración. En este caso, en este tipo de problemas, únicamente en una concentración tan pequeña, tan reducida como son las partes por millón, usted puede decir que la masa del disolvente y la disolución son muy parecidas, únicamente en partes por millón. ¿Por qué? Porque al ser la concentración muy pequeña, si usted suma el disolvente, la cantidad de soluto, realmente no va a afectar en casi nada la disolución, porque está en una concentración muy pequeña. Entonces, siendo así, como el disolvente va a ser el valor de la disolución acá, o sea, aquí en partes por millón, puedo poner el disolvente o la disolución, voy a sustituir. En el caso del soluto dice que es 3,5 miligramos.
Y en el caso del disolvente, dice que son 250 mililitros. El asunto es que acá no está en la unidad que necesito. Tiene que ser en litros o en kilogramos. Entonces vamos a realizar la conversión de 250 mililitros a litros. Entonces sabemos que en un litro hay 1000 mililitros. Entonces, si mililitros está arriba, aquí 1000 queda abajo y 1 acá. Y el resultado de esto es 0,25 litros. Entonces ya puedo poner el dato acá. Realizo la división. Y el resultado me da 14. Entonces, en lugar, si usted quiere mantener las unidades, las puede mantener porque no se pueden cancelar, o puede poner que es partes por millón. Quiere decir que a este cuarto de litro de disolución, si usted lo divide en 1.000.000 de partes, únicamente 14 le corresponden a este soluto, que sería el flúor.